con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Estamos en Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy con invitados y conocidos de esta casa, Pedro. Sí, estamos un poco estrechos en el estudio. En el estudio nuevo, pero que todavía está sin bautizar, ¿eh? podemos hacer un concurso entre nuestros oyentes. Yo propongo que se llame Estudio General Narváez. General, bueno, no sé qué decirte, ¿eh? El otro se llama Blas de Lezo y estaría descompensado, ¿eh? Le podemos llamar también Estudio Marqués Álvaro de Bazán. Bueno, hoy vamos a hablar, Pedro Fernández Barbadillo, 50 años de la gloriosa. No, 50 no, 150. 150 años de la gloriosa, perdón. 150 años de la gloriosa. De la gloriosa, un septiembre agitadísimo. Bueno, la gloriosa, perdóname, también fue la aviación republicana, ¿no? Y bueno, y hubo antes una revolución en Inglaterra que se llamó la Gloriosa, que fue un montaje de los burgueses de Londres para echar a los Estuardo, a los jacobitas católicos y seguir con sus negocietes. Bueno, ¿a quién traemos hoy en este programa? Pues a dos viejos amigos, dos sabios, por eso estamos tan estrechos, porque la sabiduría ocupa y se expande como el universo. Es que nos hemos juntado grandes invitados, ¿eh? Y tenemos a Agustín Rodríguez, experto en la Marina Española, con el que hemos hecho varios programas, y también tenemos a Javier Sáenz del Castillo, que tienes que darle un bono de metro para que pueda venir, le compense venir a los programas. Al profesor del CEU, Javier Sáenz del Castillo, que todo hay que decirlo. A ver, ya sabes que donde hay confianza la escoba. Bueno, buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo voy a decir que todos los programas que hago con ustedes, o bien juntos o bien por separado, son un éxito, porque el otro día, hablando sobre la Armada Española, Agustín, me mandaron felicitaciones por esos programas, que comentamos la Armada, así que por la parte que te toca, que era muy importante, te lo digo, pero también con el profesor Sáenz del Castillo, el último que hicimos sobre las falacias de la Segunda República ha tenido muchas descargas y mucho tirón, muchos comentarios. En las redes he visto varios comentarios encendidos además, con lo cual, pero además comentarios que se ajustan a la realidad. El otro día Julio Rodríguez, el Puma. El antiguo Gemán. No es el Puma. Ese era José Luis Rodríguez y no Zapatero. Comentaba que el pueblo español tiene derecho a elegir a su jefe de Estado y que por eso él era republicano. Entonces le dije, mire, usted se tiene que escuchar los programas de falacias de la Segunda República con el profesor Sáenz del Castillo y se dará cuenta que ninguno de los presidentes, ni de la primera ni de la segunda, fue elegido por sufragio universal. Efectivamente. Bueno, hoy el tema que nos ocupa. Tampoco lo es el actual presidente del gobierno de España. Efectivamente, tampoco lo es. Oye, y en un par de países muy importantes como son Alemania e Italia, que son repúblicas, tampoco se elige al presidente. Bueno, claro. Entonces hay que empezar a desmitificar. Y creo que en Corea del Norte tampoco se elige. Tampoco. Ahí es hereditario. Es una cosa curiosísima. Yo en formas de gobierno ya lo he visto todo, porque en Corea del Norte tenemos la monarquía tradicional comunista. Bueno. Porque la elección del monarca se produce dentro de una familia y de acuerdo a unas leyes sucesorias que ya nos imaginamos cuáles son. Pero hay que ser comunista. Bueno, comentabais 150 años de la gloriosa. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos empezar? Hombre, podríamos empezar diciendo que, como habéis dicho con esas tres alusiones, la Revolución del 68, la aviación republicana y la Revolución Inglesa, la gloriosa tiene muy poco de gloria. ¿Qué quiere que le diga? Mira, a mí me gustaría decir que entre las ideas que circulan en la vida pública española, que son absurdas, pues destaca una que hemos oído todos, sobre todo a gente aburguesada y demás funcionarios, profesores de universidad, no los que tenemos aquí, de que en España nunca pasa nada. Y que puedes estar tranquilo, que el sol va a seguir saliendo y que se te van a seguir pagando los sexenios y demás. Y que es una expresión que usan muchos para justificar que duermen tranquilos y su indiferencia ante cualquier acontecimiento, como lo de Cataluña, por ejemplo. Sin embargo, basta hojear un libro de historia contemporánea de España para ver que la tónica general son unos regímenes asentados desde el siglo, desde el principio del siglo XIX, donde nunca pasa nada, hasta que de pronto, literalmente, se da la vuelta a la tortilla. Y sucede de todo. Y en ocasiones se da una vuelta a la tortilla tan brusca que parte de la tortilla se cae al suelo. Entonces, un ejemplo de esta vuelta de tortilla es la Revolución Gloriosa,
En los meses anteriores se decía, no pasa nada, el gobierno va a seguir, el general Narváez cuida de todos, la reina Isabel está cada día más lozana, más oronda, más satisfecha, el príncipe Alfonso ya ha crecido, ya escribe sus primeras cartas. No pasa nada, no te preocupes, Gumersindo, aquí no pasa nada. Y de pronto se subleva la escuadra en Cádiz, cae el gobierno, se instala un gobierno provisional, la reina Isabel escapa a Francia y se abre el sexenio, que en nuestra época, Javier, se llamaba revolucionario y ahora se llama democrático. Sí, una de esas contradicciones, bueno, de esas contradicciones no, una de esas manipulaciones que del hace lenguaje, la propaganda, ¿no? del lenguaje, claro, efectivamente. Es como lo del bienio negro en la República, etcétera, etcétera. Porque el bienio negro, el primero que se le llamó fue al de Azaña, ahora se le carga a Gil Robles. A ver, Agustín. Lo curioso es que la gloriosa y el posterior sexenio democrático es lo que da origen a la famosa frase de Otto von Bismarck, que es testigo de excepción de los hechos, cuando dice que España es el país más fuerte del mundo porque lleva años queriendo autodestruirse y sin embargo sigue existiendo. Efectivamente, el sexenio democrático es una etapa absolutamente trágica de España, en donde parece que esto va a saltar por los aires y solo en el último momento, y porque se vuelve a tocar la realidad, se consigue salvar la situación. Pero es una de las crisis más profundas que ha vivido nuestro país, más profundas y más autodestructivas. Con todos los buenos deseos de la revolución, al final la razón produjo monstruos. Es que en esa época del sexenio, al final del sexenio, hay en España 3 guerras civiles simultáneas, lo cual tiene mérito. Como decía Ricardo de la Cierva, decía, el único país del mundo que ha conocido semejante situación. Había guerra civil cantonal en el Levante y en el sur, en Cádiz, que se proclamó cantón. Como era tal el caos que la bahía se llenó de buques de armadas extranjeras para proteger a sus nacionales. Había buques franceses, británicos, italianos, hasta Bélgica mandó un buque. Y hasta Bélgica y el Imperio del Brasil mandó un buque a ver qué pasaba, y también Portugal. Para cierto, ese cantón de Cádiz es el que presidía el señor al que el actual alcalde de Cádiz le homenajea y dice que se inspira en él para gobernar la ciudad. Efectivamente, ese es. Teníamos entonces la guerra cantonal, teníamos en el norte de España otra carlistada, que además fue muy, muy potente, y por último en Cuba había otra guerra que había estallado en 1869 con la caída de la monarquía y que dura 10 años. Y además una guerra espantosa porque mueren en torno a 100.000 soldados españoles, de los que el 90% lo hace por las enfermedades. Hombre, también hay que decir que en la guerra de secesión de Estados Unidos la mortandad por las enfermedades también fue altísima. Era algo que solía pasar entonces. A ver, Agustín. Hay una cosa en la que discrepo de mi querido amigo y colega Pedro, es la excepcionalidad de España. Por esos mismos años hay un caso, hasta dónde puede llegar la locura humana, con una Francia ocupada por los alemanes y sin embargo, ante la mirada atónita de las tropas alemanas, los franceses se enzarzan en una deliciosa guerra civil con la Comuna y se asesinan mutuamente con toda alegría ante la mirada del propio ejército invasor, que es algo sorprendente. En cuanto a las bajas por enfermedad, recordemos que muy poquito antes en Crimea, en el ejército aliado, tanto británicos como franceses habían tenido muchísimos más muertos. Y que en Crimea no hay enfermedades tropicales ni nada de eso. Muchísimos más muertos por las horrorosas condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias de la tropa que por las balas rusas. Y eso había pasado entre el 54 y el 56, o sea, muy poquito antes de lo de Cuba, sin tener un clima como el de Cuba y sin tener las dificultades y teniendo mucho más dinero para alimentar a las tropas y tal. Es decir, eso de la excepcionalidad española creo que es otro mito que también hay, que los seres humanos somos muy parecidos en todas las latitudes
y solemos cometer los mismos errores, especialmente si estamos en la misma época. Que en España tengamos un estilo distinto, ligeramente distinto, evidentemente, pero no hay más que ver, por ejemplo, la historia de nuestros queridos vecinos franceses para ver que el siglo XIX francés es un auténtico desastre, sucesión de regímenes de todos los colores, dinastías, etcétera, guerras civiles, revoluciones. Cuando uno estudia la historia de otros países europeos, ve que en absoluto somos excepcionales. Tenemos nuestro toque propio, pero en el fondo muy parecidos. Sí, además, de hecho, ahora mismo que acabas de comentar la comuna, hay muchos elementos comunes, valga la redundancia, entre la revuelta de la Comuna de París y las líneas políticas de la revuelta de París y los enfrentamientos del sexenio entre los distintos grupos políticos. De hecho, una parte importante del fracaso es que toda la izquierda española sigue las mismas pautas que está siguiendo la izquierda francesa y les lleva al mismo caos. La única diferencia es que allí están con el invasor alemán y aquí lo que tenemos es nuestras rencillas propias. Pero en el fondo son lo que llamaban además entonces, más que ideología, se llama la demagogia. De hecho, he traído un texto que aquí para leer algunos fragmentos de la época, porque además es muy parecido a cosas de lo que están ocurriendo ahora. Muchas de las raíces de los problemas actuales vienen de ahí. De hecho, no sé si Agustín estará de acuerdo conmigo. El 19 español es un desastre, pero como bien has dicho tú, no es más desastre que el 19 francés o el alemán mismo, o el italiano. Bueno, el italiano ni digamos. O el portugués, ¿no? O el portugués, siempre nos olvidamos del pequeño sí. Portugal, pero ahí está. Y Holanda, por ejemplo, que pasa de ser una potencia en el 18 a convertirse en una potencia de segunda fila. Bueno, o Venecia, que desaparece gracias a Napoleón. Sí, hay un montón de... Pero ese cierre en falso, claro, la mayor conflictividad en España viene desde la invasión napoleónica hasta el sexenio. Y se supone que después del sexenio viene la maravillosa restauración, que Agustín conoce mucho, magistralmente. Bueno, magistralmente todo lo que toca a Agustín lo conoce. Y en esa restauración que parece que se arreglan los problemas, muchos de los problemas no se arreglan y son los que van a quedar ahí larvados hasta la Segunda República, el franquismo, etcétera, y al final de aquellos polvos vienen estos lodos. Cuando todavía, claro, lo acabamos de comentar, cuando el alcalde de Cádiz quita el retrato del rey para poner el retrato del sujeto que provocó ese caos en Cádiz, es que dices, anda, pero si es que estamos enlazando directamente, ¿no? O cuando el señor Zapatero se pone a reivindicar a Pi y Margal, que en el sexenio se cubre de todo menos de gloria, pues claro, todavía estamos con el de aquellos polvos vienen estos lodos. Sí, porque yo no creo que en la Francia actual ningún gobernante, vamos a llamar de esto que se llama la izquierda, o ningún gobernante republicano reivindique a los locos y los asesinos de la Comuna. No, a lo mejor Mélenchon. El Partido Comunista Francés y poco más. Oye, vamos a ver, ¿cómo se llega a la revolución? Porque a principios de los años 60 el trono parecía asentado en el trono de Isabel, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se llega a la revolución? Bueno, es que los años 60, esa década, empiezan en España con el gobierno que proseguía desde 1858 de Leopoldo O'Donnell, que aquí le dedicamos un programa. Era el gobierno largo, de 4 años y medio de gobierno, y es verdad que en esos años pues se impulsa la armada, se impulsa la construcción de ferrocarriles, hay paz. Por primera vez en mucho tiempo hay años de paz y de presupuestos más o menos ordenados, o sea, de una labor de gobierno asentada, lo que te demuestra que uno de los primeros elementos para que un país prospere es tranquilidad política. Sí. Y entonces, pero las peleas entre los liberales, que eran pocos y mal avenidos, ya estaban divididos en 3 partidos: el progresista, el moderado y la Unión Liberal, que era el partido de O'Donnell, pues hacen que caiga O'Donnell y llegan los moderados. Los progresistas probablemente esperaban que les cayese a ellos el encargo de Isabel II de formar gobierno. Y entonces los moderados, que eran bastante torpes en ese sentido de gestionar los censos electorales, reducen el censo electoral, van a convocar elecciones, pero limitan mucho la campaña electoral y las reuniones. Además, el censo electoral era muy escuálido, era pues como un 1% de los varones que podían votar. Y entonces los progresistas deciden lo que se ha llamado clásicamente en la historia de España su retraimiento.
es decir, retirarse de las elecciones. Y ahí es donde empieza a cojear el sistema. Tanto los moderados como la Unión Liberal, los unionistas, que antes se llamaban puritanos, tratan en los gobiernos siguientes de atraérselos, es decir, bueno, ustedes vuelvan al gobierno, vuelvan a ser parte del sistema. Y los progresistas no quieren, también porque hay una oposición de la corona. O sea, Isabel II guardaba muy mal el recuerdo de los gobiernos que había habido de progresistas dirigidos por el general Espartero, que además Espartero es el que expulsa a su madre cuando se hace con la regencia. Y en esta situación, pues hay un momento en el que los progresistas deciden, en el Pacto de Ostende, unirse al Partido Demócrata, que era un partido formado por republicanos, por gente a la izquierda del propio Partido Progresista, y deciden la vía violenta, el Pacto de Ostende, firmado en Bélgica en 1866. Y a partir de ahí la situación se va enrareciendo todavía más, y hasta que, además, curiosamente, aquí se puede poner un ejemplo de cómo son las personas y no los procesos políticos, como dirían los marxistas, los procesos económicos, los que deciden los acontecimientos. O sea, Isabel II debe su trono a 3 generales: Espartero, O'Donnell y Narváez. Cuando los 3 desaparecen, Espartero, porque se retira, se casa con una rica heredera de Logroño, y es ahí donde hace su vida, y después de 1858 no quiere saber nada de política, y O'Donnell y Narváez fallecen. O'Donnell lo hace en 1867 en Biarritz, y Narváez lo hace en abril de 1868. En cuanto desaparecen estos 3 generales, en menos de medio año Isabel pierde su trono. Javier. Sí, bueno, lo ha reflejado perfectamente Pedro, ¿no? Hay las rencillas políticas y la falta de liderazgo, ¿no? Lo que va a ser, en definitivo, va a ser la falta de liderazgo. Y en la primera etapa del sexenio se solventa un poquito la situación gracias a un liderazgo que va a ser el de Prim. Y a partir del asesinato de Prim, eso ya es el caos. Es decir, vuelve a resurgir todas los problemas de enfrentamiento entre los políticos, los problemas institucionales, porque no saben cómo organizar el sistema. La Constitución del 69 es una Constitución de mínimos, que lo único que queda claro de ella es el sufragio universal y poco más. No hay el gobierno y las cortes son un guirigay en el que es imposible llegar a ningún tipo de consenso ni de acuerdo, y claro, lo cual provoca una crisis económica que va a acelerar, y claro, ya eso lo mantiene Prim mientras puede. Cuando matan a Prim, eso ya es el sálvese quien pueda. Va a ser una degeneración completa del sistema, que va a acabar con la restauración. Bueno, acordaos que al poco de morir Prim, Amadeo, que viene aquí, cuando acaba... Amadeo se lo encuentra muerto. Se lo encuentra ya muerto, y cuando intenta hacerse cargo de esa herencia y ve que no puede, y se acaba yendo, pues diciendo, bueno, señores, quédense su corona porque ustedes son ingobernables. Sí, sale espantado de aquí. Sí. Agustín. Bueno, yo creo que hay 2 factores, aparte de los partidos políticos y los líderes, la desaparición de Narváez y O'Donnell. Hay otras cosas que pueden explicar por qué sería la que sería. Una de carácter, digamos, muy platónico, y otro de carácter muy positivo. El platónico es que todavía estamos en tiempos del romanticismo. Y todo el mundo está convencido de que el mundo se puede arreglar de la noche a la mañana con una heroica revolución de barricadas, la libertad conduciendo al pueblo, etcétera. Entonces todos los males desaparecen, como pone en Salmo. Hay mucho romántico, pero además hay románticos de derechas, de izquierdas, de centro. O sea, el romanticismo impregnaba todavía la sociedad. Becker estaba vivo y muy vivo. Y luego hay también otro factor que yo creo que agrava muchísimo las cosas, y es el estallido, poco antes, de una crisis financiera y económica en Europa y en España. Fundamentalmente estalla porque es una época que en Europa están pasando muchas cosas, y es la guerra entre, por un lado, Prusia y el Imperio Austrohúngaro, y con Italia, que desestabiliza los mercados europeos, provoca unas especulaciones financieras tremendas, cae la bolsa de París, de la cual depende mucho la bolsa de Madrid. Y entonces, bueno, hay un malestar generalizado.
eso se une en España, además, con que todo se había volcado la inversión en hacer el ferrocarril, y luego empieza a verse que el ferrocarril no es tan rentable, que no produce los beneficios. Había habido una especie de burbuja del ferrocarril, y luego las expectativas no se cumplen. Entonces, la crisis financiera de Europa está afectando a todos los mercados, a todas las bolsas, y en España más, porque dependemos mucho de las inversiones francesas. Perdón, si me permites un matiz. ¿Por qué dependemos tanto de Francia? Porque el capital español se había enterrado en la desamortización en fincas, muchas que habían sacado el gobierno, había mal vendido el gobierno a la burguesía que le apoyaba. Muchas de estas fincas eran improductivas, o no se quería, lo que quería la gente que las compraba, pues era ser como los nobles que salían en esas novelas románticas, o sea, vivir en la corte y tener miles de hectáreas que las administraba gente. Ellos no las pisaban, eran los latifundistas absentistas, y entonces se limitaban a recibir el dinero que les pasaba el administrador, que se quedaba por el camino pues con unos cuantos, no voy a decir pellizcos, que dan más que pellizcos y demás. Entonces, parte del defecto del capitalismo español es que se había enterrado ahí en esas tierras vamos a decir, poco aprovechables. Poco aprovechadas, diría. Aprovechables y aprovechadas. Poco aprovechadas. Se empezaron a aprovechar en el franquismo cuando se extienden los regadíos. Pero es que en realidad la desamortización no es un entierro en una riqueza no productiva, sino es un entierro de la riqueza con una pésima gestión que hace que no sea productiva. Entonces se necesitan capitales extranjeros, como decía Agustín, para desarrollar el ferrocarril, que era una de esas varitas mágicas que se creía. El ferrocarril y la industria. Los que sean de Madrid recordarán el edificio que hay en la Plaza de España, en la esquina con la calle Bailén, que ha sido rehabilitado hace unos pocos años, un edificio precioso que es el de la Asturiano-Belga, la compañía Asturiano-Belga de minas. Y es un ejemplo más de las inversiones. En esa época es cuando vienen también los ingleses, los capitales ingleses a Río Tinto, etcétera, etcétera. Los belgas, los holandeses incluso, alemanes, franceses, y eso, como bien ha dicho Agustín, toda esa inversión extranjera se ve afectada como un terremoto por esa situación en Europa. Además, el canalizador fundamental incluso de las inversiones de otros países era a través de Francia. Bueno, y no solo eso, los problemas se juntan. Las inversiones extranjeras también eran necesarias porque, sobre todo, el ahorro mediano francés compraba deuda pública española. Era con lo que se financiaba el Estado español, con excesivos recursos a la deuda. Y de repente dejan de comprar porque ellos tienen apuros. La burbuja de ferrocarril, otra cosa. La industria textil catalana, como en toda Europa, tiene la crisis del algodón, que no llega al algodón del sur de los Estados Unidos por la guerra de secesión americana, y entonces les falta materia prima para producir, vender, y por si fuera poco, aparte de esta crisis industrial, crisis de la deuda, crisis financiera, se junta la última, y es que hay 2 sucesivas malas cosechas en España y tenemos una crisis de subsistencias. O sea, no solamente hay gente que se queda en el paro, cuando entonces no había ningún seguro de paro, ninguna asistencia social ni tal. O sea, la gente va directamente a la calle cuando cierra la fábrica y no cobra nada en absoluto. En aquella época no se había desarrollado ningún sistema de protección social y todavía faltaba mucho. Sino que además hay una crisis de subsistencia porque fallan las cosechas. Con lo cual, ya no solamente la élite o la clase media que puede permitirse alguna inversión, los empresarios y tal, se ve mal. No solamente se ve mal en el Estado, que empieza a no poder atender pagos. Es uno de los problemas que afectan a los militares. Que las pagas se empiezan a retrasar. Lo cual causa auténtica consternación. Sino que además la gente más humilde, la gente rural, que todavía sigue siendo la mayoría de España, se está pasando muy mal porque han fallado las cosechas. Entonces, claro, todo es un clima de que la cosa, en circunstancias normales, a lo mejor la crisis política del reinado de Isabel II se hubiera podido reconducir, tal vez. Pero cuando además coincide con una crisis general financiera, industrial, de la deuda pública, y por último, la gente está pasando hambre y no hay ningún sistema de protección social, salvo la Iglesia,
y la calidad que puede hacer, pues claro, todos se ven abajo. Y la Iglesia puede hacer mucha menos calidad que antes, justamente por la desamortización. Claro, que la dejó sin recursos. Con lo cual será el cultivo perfecto para que la bomba estalle. Pedro. Si me permites una recapitulación, Javier. Oye, o sea que la batalla de Gettysburg tenía consecuencias en Europa, ¿eh? Esta es una de las primeras globalizaciones que estamos viviendo. No, en 1864. 63, me parece. 63, que ha sido, creo que ha sido la mayor batalla, con mayor mortandad librada en Estados Unidos y no sé si en toda América. Porque además dura 3 días. No, en toda América. En toda América. Y bueno, la primera globalización, como ya nos explicó Agustín en uno de los programas que hicimos sobre la Armada, la hace España, con el famoso galeón de Manila, la nao de China, que une Europa con China a través de México, de la Nueva España y de Filipinas. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo. O sea, la guerra de secesión influye en Europa por el corte de los suministros de algodón. Es uno de los motivos que lleva a que posteriormente, en la década siguiente, los británicos impulsen el desarrollo del cultivo del que se llamó el algodón egipcio, que pues muy alta calidad. Y luego tenemos eso mencionaba Agustín, que no hay ningún seguro social, no hay ningún apoyo social, salvo el poco que queda de la Iglesia. Es que los gremios habían sido también desmantelados por los liberales en la década de los años 30, nada más morir Fernando VII, y los gremios tenían entre una de sus obligaciones la asistencia pues a las viudas, los huérfanos, los mutilados, los enfermos de sus propios gremios. Esto desaparece. Y claro, tenemos la primera crisis económica financiera, que es que desaparece el crédito, que lo hemos vivido en España hace bien poco. O sea, no tienes crédito no ya para emprender nuevos proyectos, nuevas empresas, sino para, efectivamente, tú lo has visto, ¿verdad? Creo que lo hemos vivido todo. O sea, no puedes ni pagar los sueldos de lo que tienes. Y a esa crisis financiera se le junta la crisis económica habitual, que solía haber hasta entrado el siglo XX, de las malas cosechas, las causadas por la climatología. Entonces, podríamos estar hablando, Javier, de una situación de colapso. Y eso motiva, junto con ese romanticismo, motiva tanto como colapso, quizás un poco exagerado. Bueno. De luego una crisis en la segunda mitad de los años 60 muy grave, eso sí es cierto. Digo también política, cuando yo refiero a colapso, claro, se junta la tormenta perfecta. Claro, porque y ahí es donde vamos a lo que yo decía antes, que con lo que ha comentado además Pedro, enlaza con lo que comentó Pedro, con la muerte de Narváez, la muerte de O'Donnell, el retiro de Espartero. Es un colapso político por esa falta de liderazgo. Es decir, has hecho muy bien en recordar la importancia de las personas. Al final es alguien que decide, bueno, hasta aquí hemos llegado o aquí arrancamos. Las épocas de crisis en la historia, bueno, Agustín lo sabe mucho mejor que yo, podríamos contar miles y miles y miles de crisis muchísimo más graves que estas, pero que muchas veces han sido sobrellevadas porque ha habido un liderazgo fuerte con las ideas claras y con un proyecto que ha sabido compensar y afrontar a esas dificultades, ¿no? Por ejemplo, Narváez impidió antes de esta época, las otras crisis anteriores a los años 40 y 50. Sí, hace casi 20 años. 20 años antes, efectivamente, la crisis que afecta a Europa con la revolución, además, de 1848, en España, mientras gobierna Narváez, pasa de refilón. Nos afecta, pero en mucho menos grado. Y también había una crisis económica. Esto, para que los oyentes hagan una idea, yo siempre lo comparo con las empresas. O sea, el funcionamiento de un país es muy igual que el funcionamiento de una empresa. ¿Por qué hay empresas que cuando hay una crisis económica tienen que... A ver, salvo que sea un problema del sector que es irresoluble. Pero ¿por qué hay muchas empresas que van fenomenal y de repente cuando viene una época de crisis acaban teniendo que cerrar y hay empresas que sobrellevan como pueden la crisis y sobreviven? Pues muchas veces es porque el presidente de la empresa o el consejo de administración está dirigido por un señor que sabe cómo solucionar los problemas, que sabe cómo afrontarlos, que es él el primero que se pone manos a la obra y consigue salvar la empresa de esa crisis. Cuando tienes unos señores que están acostumbrados a vivir del cuento, a que las cosas funcionan bien mientras hay dinero y que no saben luego cómo arreglar los problemas, pues claro, la empresa se va a la mierda y el país se va a la mierda. Mira, hay un texto que me encanta, que he traído aquí alguna fotocopia, de un periodista catalán, don Gelpi Ferro, que es un catalán que se fue en los años 50, de 1850 se fue a Cuba.
periodista. Como el Marqués de Comillas. Sí, y él se fue a Cuba y allí montó una serie de periódicos de los que defendía la españolidad de Cuba y la integridad de Cuba en España frente a las injerencias estadounidenses y tal. Y donde además implicaba, como él era catalán y el peso que tenían a partir de ahí las inversiones catalanas en Cuba, pues implicaba a los catalanes para que se involucraran en la defensa de Cuba y en la españolidad de Cuba, como la españolidad de Cataluña, por cierto. Era un catalán en este sentido, chapó. Pues yo, escribí un folleto el año 71 titulado Situación de España y sus provincias de ultramar. Eso es un retrato de la situación de la época. Y yo leyéndole, ya he llegado a la conclusión de que esta crisis financiera, económica, etcétera, acaba siendo un caos porque se responde desde la política con una improvisación demagógica. O sea, no hay un liderazgo y además no hay ideas. Lo que hay es una improvisación sobre demagogia, sobre discursos absolutamente ficticios y falaces y que nos acabamos creyendo. Ahora, si queréis, hablar vosotros, que estoy ocupando yo mucho, y ahora pues, podemos leer un fragmento de esto. Fíjate, eso le interesa mucho, pero también me gustaría preguntarle a Agustín sobre el pacto de Ostende. Sus miembros, los planes, si son masones, cuál era su finalidad. Pues eso, o Javier, o Pedro. Vaya, pues me ha tocado. Eso es. Me ha tocado, pues el pacto de Ostende, como ya dije, se firma en esa... Es como el pacto de San Sebastián, es un acuerdo entre los conspiradores que deciden pues unirse en un plan para derrocar a Isabel II. Por primera vez se produce, lo que se busca es echar a los Borbones. Hasta entonces todos los pronunciamientos, curiosamente, ya empezamos. O sea, la derecha da golpes de Estado, la izquierda hace revoluciones, que parece como más popular. Sí. Entonces, hasta entonces todos los pronunciamientos, revoluciones, golpes, como los queramos llamar, lo que buscaban era echar a un gobernante, proclamar una nueva constitución o que se tomasen ciertas medidas. Y además, no se discutía a Isabel II la corona, el trono ni la dinastía. A partir de este pacto, sí, lo que se busca es, se ponen de acuerdo progresistas y demócratas en que se va a convocar una asamblea constituyente para decidir la forma de gobierno y si se elige la monarquía, una nueva dinastía, porque hay que echar a los Borbones. Esto pasa poco después de la represión que hace O'Donnell por el pronunciamiento en el cuartel de San Gil, en Madrid, donde según se sabe, pues los sargentos habían dado armas al pueblo, a los conspiradores, cosa que, oye, también 70 años más tarde es lo que pasa en Madrid. Oye, sí. La verdad es que la historia es maestra de vida para el que la quiere leer. Sí. Y entonces habían asesinado a los oficiales y entonces se exige a O'Donnell, que no era partidario de las represiones fuertes, a diferencia de Narváez. Narváez tampoco era muy sangriento, pese a la leyenda, pero decían, bueno, si hay que reprimir, se reprime. O sea, no se andaba con componendas. Entonces, hay unos 60 y tantos fusilamientos en Madrid. Y eso, digamos, es lo que decide a progresistas y demócratas a ir contra Isabel II. Además, Isabel comete una de los grandes errores de su reinado. Algún historiador, como tu admirado José Luis Comellas, dice que es el mayor error del reinado, que es echar a O'Donnell, que se había sacrificado por ella, literalmente se había inmolado, y llamar a Narváez, que también también era mayorcito. Y O'Donnell se va de España dando un portazo, dice una frase clásica: esta señora es insoportable, y se va a Biarritz. Y al menos él lo que hace es frenar completamente cualquier intento de conspiración o de abandono del trono por parte de sus seguidores, que como muestra de la debilidad de los partidos liberales en España, eran casi todos, lo que importaban eran militares. Pues el general Serrano, por ejemplo, que llegó a ser regente de España y quiso jugar a ser presidente de la República, como el mariscal MacMahon en Francia, eran de la Unión Liberal. Y entonces los liberales de O'Donnell se mantienen separados de la conspiración hasta que O'Donnell muere en noviembre de 1867. Entonces ya nos pasamos a esto.
y Narváez gobierna Narváez, y Narváez, que también era un hombre muy activo, como decía Javier, y además que tenía las ideas claras. Por ejemplo, ordena a los embajadores españoles en el extranjero de replicar todas las campañas de difamación de Isabel II y del gobierno de España que hacían los exiliados. Oye, igualito que ahora, la verdad. Pero Narváez también gobierna por decreto, que lo había hecho en la crisis anterior ya mencionada de 1848-49, gobierna por decreto, cierra las Cortes y empieza a exiliar a conspiradores que se van conociendo, pero claro, también fallece. Los planes del Altísimo, que son inescrutables. Y esto sucede en abril de 1868. Entonces, claro, ya los conspiradores cada vez son más, y digamos, el cerrojo que tenían, el que vigilaba el puente, el guardián de las llaves, fallece, que es Narváez. Entonces, chicos, se están poniendo la situación magnífica. Tenemos la crisis económica, malestar social, falta de liderazgo, y el único que asustaba a los conspiradores, que era Narváez, muere. En su lugar nombra Isabel II a un civil, González Bravo, que es un hombre también sin ideas, un hombre que empieza en el liberalismo más exaltado, es masón y demás, y en el sexenio se acaba haciendo carlista. O sea, un hombre de ideas claras, como dice Javier. Y entonces en eso llegamos. Bueno, entonces llegamos al asunto de la sublevación de la Armada en Cádiz, que de eso nos tiene que hablar Agustín, sin excusa alguna. Bueno, lo curioso es que la sublevación de la Armada es que llegan camino de Gibraltar los conspiradores de Londres, entre ellos don Juan Pring y Prats, y efectivamente la Armada se pronuncia. Curiosamente, el máximo líder de la Armada en ese momento, que es Castro Méndez Núñez, no quiere tomar partido y no interviene para nada en el asunto. Es el brigadier Topete el que se decide, y curiosamente la Armada presenta otra particularidad, que mientras el ejército se divide, pese a todo el ejército se divide, y llega a haber una batalla, la batalla de Colea, y dos insurrecciones en Béjar y en Santander, intentan ser refrenadas por el ejército y tal. En la Armada prácticamente el 90% están de acuerdo en el pronunciamiento. Es decir, la Armada actúa mucho más unida que el ejército. El ejército se fractura, y se fractura la Guardia Civil y otras instituciones del Estado, pero la Armada no. O sea, salvo algún que otro almirante, es el 90%. Estaban muy, muy hartos del régimen de Isabel II por la famosa política de expediciones. Lo del Pacífico, África, Filipinas, Guinea y tal, en donde ellos habían hecho lo imposible, pero ante unos gobiernos que eran un auténtico desastre, una descoordinación diplomática, no sabiendo fijarse los objetivos. Estaban muy resentidos con los gobiernos de Isabel II porque habían sido bastante desastrosos. A ver, Javier. En concreto, el Ministerio de Estado les había fallado montones de veces. Y, hombre, claro, era una época en que todavía las comunicaciones eran muy difíciles. Ya existían los primeros cables submarinos atlánticos, pero claro, efectivamente. Pero el agravio de los marinos es que habían tenido que dar la cara por todo el mundo, desde la Cochinchina, y sin saber por qué, sin directrices claras del gobierno, en unas condiciones terribles, y había mucho enfado. Sí, eso afecta mucho más que el ejército, que afecta más que la guerra Armada de África y alguna cosilla más, Santo Domingo y tal, había estado más tranquilo y más atento al orden interno, pero en toda esta política exterior de grandes vuelos y tal, la pagana es la Armada, y es por eso la que está más resentida y al mismo tiempo más unida, diciendo las cosas no pueden seguir así y tal.
que es una significativa diferencia. Sí, ¿no? Y va a poner los dos ejemplos concretos, esto que ha dicho Agustín. Hay sobre todo dos acontecimientos que demuestran, y que explican por qué se enfadó de la Armada. Uno es lo que acabas de decir, la expedición a Conchinchina. En la otra punta del mundo, organizándola desde Filipinas, se hace una expedición que militarmente al principio es un éxito, porque se conquista la Araje Conchinchina, que la expedición de los franceses, no son los franceses los que se hicieron con Indochina, fueron los españoles los que lo ocuparon, con un esfuerzo brutal, porque organizar una expedición de ese tipo desde allí era, titánico. Era un esfuerzo titánico. No es una expedición que sea muy costosa en vidas, pero sí es mucho en trabajo. En las enfermedades también influyeron mucho en gasto, esfuerzo, trabajo, para que al final, cuando hemos ocupado Conchinchina, de repente por los acuerdos políticos eso se queda para los franceses, y los españoles es que ni siquiera aparecen en los libros de historia. Y es verdad que no aparecen, ¿eh? Sí, es que ni aparecen. Esto fue un ataque al prestigio brutal y que sentó muy mal. Y cuando ya estaban, esto ocurre si no recuerdo mal las fechas, Agustín, creo que es entre el 58 y el 60, me parece, ¿no? La expedición a Conchinchina, el año 60, creo que era. Sí, dura hasta el 61. Dura hasta el 62. Y luego, también en México, y luego ya el remate va a ser la expedición de la Guerra del Pacífico, ¿no? La expedición en Perú, que ahí ya, sí, cuesta las vidas. Ahí donde está la famosa frase de quien tú has nombrado, de Méndez Núñez, de España prefiere barcos sin honra que honra sin barcos, porque están otra vez en la otra punta del mundo, en un archipiélago, frente a las costas de Perú, en el archipiélago de Islas Chinchas, defendiendo el pabellón, defendiendo la vida y un territorio español, con el gobierno haciéndoles la cama continuamente. Y claro, una vez ya después del bombardeo del Callao, ya dice, mira, señores, hasta aquí hemos llegado, y ahí es cuando ya la Armada en bloque, y eso es solo 2 años antes de la Revolución, la Armada en bloque tiene hostilidad manifiesta contra el gobierno. Bueno, es que hay una cosa que a veces se nos olvida, que es el ejemplo que da la Armada, sacrificándose por puro patriotismo y tal, desatendida por el gobierno y tal y cual, es una cosa que utilizan los sublevados como recurso patriótico, porque justamente el grito de la Revolución del 68 es «Viva España con honra». La misma honra que decía Méndez Núñez, que prefería honra sin barcos que barcos sin honra. Entonces, es decir, estos gobiernos no son patriotas, no están mirando por el interés nacional, van a lo suyo. Y entonces es uno de los recursos emocionales para la revolución. Y el hecho de que la protagonice la Marina, que en ese momento... Pensemos que en todas las ciudades españolas todavía hoy los nombres de Callao, Méndez Núñez, Pacífico, Numancia, primer acorazado que da la vuelta al mundo, en todas las ciudades españolas hay eso, calles y plazas de Callao, Aptao, Numancia, Pacífico, Méndez Núñez. O sea, aquí ya había sido el decir, bueno, aquí todo ha fallado, menos esta gente que encima se ha batido el cobre, nos ha pasado canutas, y ha muerto hasta de joruto. Pero a mí me gustaría saber si los objetivos de la Armada estaban alineados también con esos otros revolucionarios, ¿no? No, ahí es donde falla. Con la Armada va a ser un disparadero, el problema va a ser luego la hora de los políticos, ese es el fallo absoluto. Mira, hay una cosa que es cierta, y es que la Armada ha cambiado. La Armada ha cambiado con respecto al siglo XVIII. Y la Armada, que en el siglo XVIII básicamente son nobleza, normalmente segundones. En el siglo XIX ya son clases medias. Ya son chicos que buscan hijos de empleados. Castro Méndez Núñez es hijo de un funcionario de Correos. De Pontevedra. Entonces, claro, se han permeabilizado con la sociedad civil y también con sus cosas. No son, como en el siglo XVIII, un grupo muy aparte. Aquí ya lo mismo que el ejército, digamos, se han democratizado, su procedencia es más de clases medias y tal. Y pensemos que durante muchísimo tiempo, ahora nos parece extraño, pero con total problema, y durante la Restauración y tal, los militares podían ser diputados, por ejemplo.
Sin No, ningún además, problema. Sin ningún ningún problema. problema. Sin ningún problema. Y de hecho, cuando se habla muchas veces de la presencia de los militares en la política del siglo XIX, y en este periodo, bueno, hemos visto Narváez militar, Prim militar, O'Donnell militar, Espartero militar. No es tanto muchas veces por el afán de los militares por entrar en política, sino por la incapacidad de los civiles por hacerse cargo de la política y entonces ver en los militares un sector que por su formación y por su capacidad eran personas más adecuadas a ese trabajo. O sea, esto realmente se explica muy mal por prejuicios ideológicos, ¿no? Es que es esa intromisión de los militares. No era la intromisión de los militares, era que venían a cubrir un vacío que la sociedad civil no llenaba. Y ahí donde te decía, es donde quería leeros este fragmento de este hombre que os decía, de Gil Piferro. Él, cuando habla de la revolución, dice que los revolucionarios españoles han cogido el ejemplo de las revoluciones que ha habido antes en Europa, ¿no? La revolución desde la revolución del gloriosa inglesa, de la de 1688, y la revolución de 1830 en Francia, o la de 48 que luego pone a Luis Napoleón. Dice, pero en todas estas revoluciones se ha acabado con un régimen teniendo una alternativa. O sea, los revolucionarios sabían lo que querían. Hemos cambiado un sistema, pero teníamos el sistema preparadito, lo que íbamos a hacer. Y ahí es cuando él habla de esa improvisación. Permitidme que os lea este párrafo. En 1868, nuestros revolucionarios, mal avenidos entre sí y poco previsores, no siguieron estos ejemplos porque no habían estudiado a fondo la historia y porque, como se ha dicho, carecían de las condiciones que necesitan poseer. La fotocopia es un poco de mala calidad. Que necesitan poseer en alto grado los directores de las grandes revoluciones radicales. Los vencedores de Alcolea, vacilantes y desorientados, apelaron a la voluntad nacional, que ha sido, es y será una eterna mentira. Pues claro, la voluntad nacional necesita alguien que la ponga al cara y alguien que la ponga en práctica. No es un ectoplasma, uno sale a la que dice, mira, aquí la voluntad nacional, aquí un amigo. Entonces, esas eran las fuerzas difusas. Y no se atrevieron a presentar un candidato que tenía en impectore para el trono, sino todos, a lo menos, no tenían ni siquiera un candidato para hacerse con el gobierno. A lo menos la mayor parte de los caudillos, que tienen, si no todos, a lo menos la mayor parte de los caudillos de las revoluciones triunfantes. Aquellos hombres vacilantes no podían comprender que los republicanos, sin haber tomado parte en la revolución, les tenían que disputar el triunfo. No conocían los vencedores de Alcolea la situación del país, y de aquí procede la agitación y el malestar que, lejos de haber disminuido, ha aumentado después de 2 años de discusiones y de combates. Teniendo de antemano preparado el terreno, gracias a la publicación de obras encaminadas a excitar las pasiones, lo que decías tú de la crisis, pintando con los más negros colores los sufrimientos de la clase trabajadora, las infamias de los ricos, las injusticias de las leyes, los abusos de los gobiernos y otras enfermedades sociales, los regeneradores proclamaron en Madrid y en las provincias de la península y de ultramar los derechos del hombre bajo todas las formas y en todos los tonos, y declararon que había llegado para los unos la hora de la expiación y la de la reparación para los demás. Pero luego esto se quedó solo en palabras. De hecho, dice un poquito más adelante, pero salto. Y esto es la declaración de intenciones. Este es el análisis que hace un periodista de lo que está pasando. Aquí se ha lanzado la gente, el país está muy mal, y entonces aquí la gente se ha lanzado a hacer una revolución y dice, bueno, ¿y para qué? Eso Usted va a hacer una revolución, pero ¿y para qué? Pues ese periodista lo expresa muy bien en esa crónica de la época, ¿no? Sí, no quiero seguir porque es muy largo y el texto y bueno, lo más curioso intenso. Y el resumen de eso, y lo cuenta, o sea, hasta qué punto aquello fue... Vamos a ser claros. Vamos a ser buena gente. ¿Hasta qué punto aquello fue una chiquillada sangrienta, pero una chiquillada? A mí me lo descubrió pues uno leyendo la autobiografía de uno de los chavales que en su momento se ilusionaron con la revolución del 68, cómo se ilusionó media España. Este chaval era Santiago Ramón y Cajal. Uh-huh. ¿Y cómo termina la revolución del 68? Pues lo cuenta Santiago Ramón y Cajal. Y así nos podemos explicar algunas cosas. Con una primera república, cuyo presidente, don Emilio Castelar, es el que tiene que restablecer la disciplina en el ejército, el que tiene que restablecer el sistema militar, porque está la cantonal, está la carlista, está la de Cuba... Y esta panda de locos utópicos habían suprimido el servicio militar, y eso de la disciplina militar era una tontería y tal. Y los castigos en el ejército. Y Emilio Castelar no solamente
restablece la disciplina militar, no solamente vuelve a establecer otra vez el servicio militar ante la urgente necesidad, sino que es el que pacta el golpe de Estado que va a poner fin a la Primera República, porque los locos esos querían fragmentar España en 500.000 pedacitos con el principio de la soberanía popular empieza desde el municipio. Y claro, ¿quién quiere ser alcalde de Villarriba pudiendo ser presidente de la República Independiente de Villarriba? Que mola mucho más que ser alcalde. Bueno, entonces... Y entonces, curiosamente, es Emilio Castelar el que él mismo tiene que llamar a Padilla y tiene que ponerse de acuerdo. Oye, me van a echar de presidente de la República estos locos y van a provocar ya el caos final. O sea, suspender esto. Y creo que está pactado. Y por eso, curiosamente, Emilio Castelar, pese a que después ha habido regímenes muy distintos, otra vez la restauración borbónica, incluso el régimen de Franco, ha seguido conservando en toda España sus calles y sus monumentos y nadie lo ha tocado, porque fue el hombre tan honrado y tan consciente que supo él mismo echar para atrás y restablecer una situación que se le había ido de las manos. Es más, cuando muere a comienzos del siglo XX, hay una circular del gobierno de Alfonso XIII diciendo a los capitanes generales que ni se les ocurra aparecer por el entierro de Castelar, que seguía siendo un personaje muy popular y tal. Y los capitanes generales se niegan en redondo, y hay 6 capitanes generales que llevan las andas del féretro de Emilio Castelar, porque decían que el hombre tendría sus ideas y tal, pero en un determinado momento él mismo se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún lado y que había que tirar de las riendas y volver a... Nos quedan 6 minutos. Y dejar la locura. A ver, Javier, rápidamente, 6 minutitos nos Castelar, quedan, vamos a ir... Lo que decía Agustín, Castelar es un hombre que decían de él en vida: Castelar, nunca una mala palabra, nunca una buena acción. Eso de Emilio Castelar. Pero lo decían de él, pero efectivamente tuvo ese acto que además supuso su tumba política. Reconocer que todo lo que había creído y hecho era un error. Recordemos simplemente que la situación era de tal calibre que el predecesor de Castelar, que es Figueroa, si no me equivoco, es el que abandona el Consejo de Ministros después de una discusión en la que ese guirigay no hay forma de ponerse de acuerdo con la famosa frase no, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Sí. Y ese mismo día la Primera República dejó frases memorables. No mando ni en mi casa. Bueno, la Primera República era tal caos que solo hubo 2 reconocimientos diplomáticos hecho por otras 2 repúblicas: Estados Unidos, al que yo creo que le interesaba todo lo que fuese jaleo en España por sus planes de anexión de Cuba, y Suiza, que es muy importante, como todos sabemos. Sí, y lo sigue siendo. Por cierto, la Primera República no cambió la bandera. Creo que lo sabemos. No sé si lo incluimos entre las falacias de la República. Bicolor. Pues, pero una rápida cronología de los hechos. Isabel II se va de España. No, antes de irse Isabel II de España, a donde se fue de veraneo. Estaba la conspiración rugiendo, estaba Prim subiendo al barco de Londres, ¿quién pagaría ese barco? Y a pasar por Gibraltar. ¿Cuántos conspiradores pasaban por Gibraltar, la verdad? Y doña Isabel y la corte se van de veraneo a la costa vasca. Encima de la costa vasca. El 18 de septiembre, que es cuando Prim y Topete sublevan la armada, Isabel estaba en Lekeitio. Fíjate ahora, Lekeitio, ahora como para ir, ahora para que se va la corona. 18 de septiembre, la reina en Lekeitio y sublevación de la armada. Al día siguiente, González Bravo, el presidente civil que habíamos mencionado, dimite y se nombra un sustituto militar, el general Gutiérrez de la Concha, que él mismo dice que no encuentra en Madrid ningún otro general dispuesto a dirigir tropas contra los sublevados. Ese era el ambiente que había. Bueno, al final consigue al general Pavía Ilazi, que no tiene nada que ver con el Pavía que ha mencionado Javier, Agustín, que le ayuda a Castelar a poner fin al asunto de la República. El 28 se libra la batalla de Alcolea en Córdoba, donde hay muy pocos muertos y demás, pero que indica la desbandada ya de los isabelinos. En cuanto se conoce la victoria de los sublevados en Alcolea,
en Madrid hay un alzamiento popular. El día 30 Isabel pasa a Francia desde San Sebastián, que por cierto Napoleón III le recibe con mucha frialdad, más y eso que estaba casado con una española, y el 8 de octubre se forma un gobierno provisional presidido por uno de los generales de la Unión Liberal, el general Serrano, con Prim como ministro del Ejército, Topete ministro de Marina, y que me gustaría mencionarlo, un catalán, Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, un catalán además detestado en Cataluña porque era librecambista, lo cual molestaba mucho a los industriales del textil. Y una de las cosas que establece Figuerola es la peseta. Sí, señor. La peseta es revolucionaria. Eso ha quedado. Y luego todo esto acaba después de la Segunda República, después de la Primera Bueno, República. hay unas elecciones, cortes monárquicas, elaboración de constitución monárquica, búsqueda de un rey, que hay varios y todos dicen que no, que a esta jaula de grillos no vienen. Viene por fin a María de Saboya, se cansa en matan a Prim, sus camaradas masones matan a Prim, sí, que eso hay que decirlo, es una muestra de que no se venía con un plan, de que es muy fácil destruir y muy difícil construir. Era complicado, Abdica Amadeo, Primera República, violando la Constitución y demás, que dura 11 meses. Y al final los españoles llaman para que ponga un poco de paz al hijo de Alfonso, de Isabel II, el príncipe Alfonso, que había salido de España con su mamá unos años antes. Pues hemos tratado de explicar lo que fue la Revolución Gloriosa de hace 50 años. 150 años. Por favor, 150 años. Pedro Fernández Barbaní, un placer. Lo mismo digo. Un episodio como este. Profesor Sen del Castillo. Encantado, como siempre, de estar aquí entre amigos. Bueno, y Agustín Rodríguez, un placer. Muchas gracias. Bueno, encantado. Y a todos ustedes prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.